Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de inmunotrasplantes e inmunoterapia. Primero hay que ir viendo qué son los trasplantes. Ya vamos a empezar con ese tema. Entonces, hay que recordar que son células, tejidos, órganos, ¿ya? Que van a pasar de un trasplante, de un donante a un aceptor, ¿ya? Y hay que tener en cuenta de que no es lo mismo que un implante, que no es de una persona a otra, ¿no? Un implante es algo extra, ¿ya? Es algo generado, ¿no? Justo como en las cirugías estéticas, ¿no? Que ponen em, materiales o las transformaciones, ¿no? Cuando quieren modificar su cuerpo, ¿no? Esos son implantes. Trasplante es aparte. Y hay algo especial, que es cuando se trasplanta sangre se dice transfusión, ¿ya? También hay que entender estos dos términos, que es ortotópico, que es sustituir un órgano enfermo por uno sano. O sea, digamos, no tiene cirrosis, así. Necesitas un trasplante de hígado, esto es ortotópico porque quieres cambiar el órgano enfermo por uno sano. Y heterotópico, que no se extrae el órgano enfermo, se injerta otro sano como apoyo. Por ejemplo, aquí sería en la piel, una quemadura de la piel o algo así, donde no te van a cambiar toda la piel, solo te van a ayudar con un poco de esto, ¿ya? También hay que ver de que hay diferentes tipos de trasplantes. Cuando es autólogo es porque es del mismo individuo, si es que es emparentado porque es de un hermano, es verdad, el punterito es de un hermano. Cuando no es emparentado es algo alogénico porque son de la misma especie. Cuando es un xenotrasplante es porque es de otra especie. Recuerden que el chanchito es una de las especies que prácticamente todo su cuerpo también se puede usar para justo con el nuestro, apoyarnos. ¿Ya? Prácticamente todo el cuerpo del chanchito, riñones, corazón, todo, todo. ¿Ya? Prácticamente. Luego, ¿qué características debe cumplir el donante? Esto es muy importante que recuerden. La histocompatibilidad. Nosotros tenemos ciertos genes, no hemos visto lo del MHC. Entonces, cuando estos MHC no son compatibles, no permiten los trasplantes. Así que siempre se hacen pruebas para ver si es que hay histocompatibilidad. El grupo sanguíneo también, porque como esos órganos han sido nutridos por tal tipo de sangre, va a haber se necesita, mejor dicho, una compatibilidad también de esa sangre y del factor RH. Que el tamaño del órgano no sea menor de 80%, ya, que no haya más del 10% de prueba de linfocitos cruzados, esto es de que los linfocitos de el donante, tanto como del aceptor, no reaccionen contra el cuerpo del otro, que el donante no sea menor de 18 años y que no sea mayor de 45 años en mujeres o de 40 años en hombres. ¿Ok? Importantes estos datos de acá. Luego, aquí vamos a ver más o menos un poquito de cómo es que se realizan las donaciones, ¿ya? Justo de por qué se rechazan. Hay varios tipos de rechazo que vamos a ver dentro de un rato más específico. El rechazo hiperagudo, el acelerado, el agudo normal, ¿no? Agudo, y el crónico, ¿ya? Ahorita, bueno, en un rato vamos a ver cuáles son estos tipos de rechazo. Pero lo que quiero que entiendan más que nada es justo lo de esta compatibilidad, ¿ya? Es que miren, si este es un gen verde y este ratoncito tiene un gen naranja, si recibe del gen verde, el gen naranja va a detectar que esto es verde y lo va a rechazar, no lo va a querer. Entonces lo va a botar, lo va a matar, ¿ok? Y si vuelve a detectarlo, que vuelven a intentar trasplantarle, lo va a detectar aún más rápido, así como la sensibilidad, entonces va a morir mucho más rápido ese tejido nuevo, ¿ok? Es importante eso. Luego, ya entendimos de que cuando son diferentes se rechazan, ¿no? Entonces, si es que hay uno con cepa A, ¿no? Que es el verdecito, ya vamos a decirle verdecito. Un verdecito le dona a otro verdecito, no va a pasar nada y todo bien. Pero si un naranja le dona un verde, se va a rechazar como hemos visto. Ya, pero ¿qué pasa si un naranja le dona a alguien que es de los dos, que es tanto verde como naranja? La parte naranja donada va a ser detectada por la parte naranja también de este cuerpo, a pesar de que haya verde, no lo va a afectar porque también dice, oye, pero lo naranja también es mío, ¿no? Por lo tanto, se va a aceptar. Pero si es al revés, un donante que es verde-naranja
le dona a uno que es solo verde o solo naranja, cualquiera de los dos casos, acá está solo verde, las partes naranjas de este tejido nuevo sí van a ser detectadas, ¿ok? A pesar de que haya verdes también, va a ser detectadas estas partes naranjas, entonces también se va a eliminar, no va a funcionar, ¿ok? Eso es importante que recuerden, que no se pueden mezclar. Luego, las células presentadoras de antígenos, el MHH, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad y el reconocimiento de los haloantígenos. Eso es importante también que sepan. ¿Qué pasa acá? Hay dos tipos de reconocimientos, el directo y el indirecto. El indirecto es cuando estas células presentadoras de antígenos están presentes en el injerto y van a migrar, ¿ya? Por lo tanto, el linfocito que es reactivo al injerto va a reconocer a las moléculas de halo, o sea, de la otra persona, ¿no? Halo antígeno, halo complejo, mayor de histocompatibilidad, y eso va a hacer de que la rechace. O el indirecto, que va a captarse y procesarse moléculas del MHC o CPH. O sea, acá lo ponen como CPH, ¿ya? Complejo mayor de histocompatibilidad, pero es MHC ya. El MHC de las células del injerto por nuestras propias células. Entonces, nuestras propias células van a llevar diciendo, oye, este MHC no es nuestro. Igualito el linfocito T, que es reactivo ante estos MHC del injerto, van a rechazarlos. ¿Ok? Porque esto también tiene que ver con la selección positiva y negativa que hay en el timo. Recuerden que en el timo había como que, ok, si reaccionas ante los antígenos, pues chévere, pero si reaccionas contra antígenos propios, ahí no. Ahí sí yo te mato, ahí selección negativa, ¿no? Por eso, la selección positiva y negativa solo elimina los linfocitos que no reconocen el MHC propio o que reconocen con alta afinidad el MHC y por lo tanto lo destruyen, ¿no? Pero no detecta el reconocimiento de halo MHC. Por lo tanto, sí puede haber linfocitos, como les digo, que reaccionen contra este nuevo MHC, porque el MHC mío va a ser muy diferente al de ustedes, probablemente. ¿Ya? Pero a la vez, ¿no? Digamos que mi MHC puede ser parecido al de mis padres, ¿ya? Y así, ¿ok? Justo como por genética. Por lo tanto, siempre se busca por eso eso de emparentado, de que haya menos del 10% de pruebas cruzadas, ¿no? Porque justo estos problemas son los que generan de que sea uno cepa A, cepa B, ¿no? O sea, uno sea como verdecito y otro naranjito, ¿no? Justo a eso se refiere. Entonces, acá están los tipos de rechazo. Las cosas importantes, que el hiperagudo es dentro de las 48 horas, ¿ok? Y puede ocurrir unos pocos minutos después de la revascularización, ¿ok? Estos son por anticuerpos preformados, ¿ya? Aquí los vasos sanguíneos se ocluyen y producen hemorragia y la muerte del tejido. Rechazo acelerado. Este es complicación rara durante los primeros días, no 48 horas, días, pueden pasar días, ¿ok? Cuando el receptor ya ha rechazado un injerto, pero se le vuelve a intentar trasplantar del mismo, ¿ok? El segundo intento es rechazado con más rapidez. Luego, el rechazo agudo. ¿Ya? Este tipo se inicia dentro de unos meses. Agudo es meses, ¿ok? En el caso de trasplantes, ya no se confundan con otras cosas que agudo es al toque, ¿no? Este se caracteriza por infiltrado de linfocitos, granulocitos y macrófagos, ¿ok? Y acá se muere por fibrosis, necrosis e inflamación. Y por último, el rechazo crónico, que puede ser desde meses hasta años después del trasplante. ¿Ya? Y este se evidencia porque el órgano trasplantado va a ir perdiendo su funcionalidad eventualmente. O sea, poco a poco va a disminuir su función. ¿Ok? Ya, acá la respuesta es humoral como celular. Importante. Aquí también hay fibrosis, pero principalmente esto. Y alteraciones en vasos sanguíneos con inflamación. Acá no hay necrosis, ya. Diferencian justo ahí. Agudo crónico, el agudo tiene necrosis. El crónico no. ¿Ok? Y este, desgraciadamente, no responde bien a tratamiento con inmunosupresores y este injerto eventualmente se va a morir. Al igual que en verdad los otros, ¿no? Pero estos tienen más chances, estos de acá, de responder ante un inmunosupresor.
Aquí están los mecanismos de rechazo, ¿ok? Justo del hiperagudo, de que se detecta porque hay antígenos preformados, entonces al toque hay inflamación, el vaso se ocluye y ya no puede irrigarlo, o hay hemorragias por pérdida o rotura de los vasos, entonces, ¡pum!, se muere el tejido. El agudo, que es poco a poco porque detecta el antígeno de este nuevo tejido, o, bueno, este tejido trasplantado, ¿no? Por lo tanto, va a generar una inflamación, pero con necrosis, ¿ya? Importante. Entonces, se muere. Y el crónico, que principalmente es fibrosis, y hay una inflamación crónica. Acá hay una inflamación más aguda. Acá hay una inflamación crónica, ¿ok? Y también puede ser por mecanismos humorales y tanto celulares. Luego, la prevención y tratamiento del rechazo. Primero que nada, algo que casi siempre se hace y desde que hay trasplantes se intenta hacer es inmunosuprimir al aceptor, o sea, al que va a recibir. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune de por sí está preprogramado para estas cosas y eliminarlas, porque nuestro cuerpo va a detectar lo ajeno, o sea, lo que no es nuestro. Puede ser, y por eso también hay casos, ¿no? De que sí distinga de que este nuevo tejido es inocuo, ¿no? Es inofensivo, pero no siempre, ¿no? Entonces, por eso se usan ciclosporinas, azatioprinas, ya corticosteroides, ya los que les estoy diciendo son los importantes: azatioprina, corticosteroides, anticuerpos, antirreceptor de IL-2, el CTLA4, ¿ok? Y las ciclosporinas, ¿ok? Y también otra cosa que se hace es reducir la inmunogenicidad del injerto. ¿Cómo? Mediante las pruebas de compatibilidad. Por eso es tan difícil esto de conseguir órganos y por eso siempre se pide y se promueve a la donación, porque mis órganos, en mi caso, ¿no? Personal, podrían servir para, digamos, ¿no? 10 personas, pero estas 10 personas, como si yo me muero y justo necesitan, como yo no he puesto donación de órganos, no, tienen que esperar a otro que sea especial, entre comillas, así, como yo, porque tiene justo los mismos genes que ellos. Pero digamos, ¿no? Si fallece ah, bueno, tocando madera, ¿no? Alguna de ustedes, sus órganos tal, lo más probable es que no servirían para el receptor con el que hubiera podido recibir mis órganos. Y así, ¿no? Entonces, para aumentar las posibilidades de que estas listas se acorten y haya más gente que pueda recibir los inmunotrasplantes, perdón, no inmunotrasplantes, los trasplantes en sí, es que siempre se intenta promover, ¿no? Porque es muy difícil de que haya estas pruebas que les he dicho que, de los requerimientos, ¿no? Al inicio de que tiene que haber histocompatibilidad, que no haya más de 10% de prueba de linfocitos cruzados y que el grupo sanguíneo sea igual. O sea, esto es difícil, son condiciones muy específicas, ¿ok? Por eso siempre se intenta promover, ¿ya? Y también hasta la edad y que justo no haya muerto por algo traumático, sino de muerte cerebral. O sea, son bastantes cositas, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? Es justo algo que tiene que ver también con inmunotrasplantes porque hemos dicho que tienen que regular, ¿no?, el sistema inmune. Entonces, aquí no solo es disminuirlo, como en inmunotrasplantes, que se intenta disminuir el sistema inmune para que pueda funcionar bien. Acá es simplemente modular, tanto para aumentar su actividad como disminuirlo, ¿ok? Por eso, estimular o inhibir. Puede ser activa, importante, como pasiva, ¿ya? La activa va a buscar que el sistema inmune responda al tratamiento, mientras que la pasiva va a administrar directamente lo que necesita nuestro sistema inmune en ese caso, ¿ok? Recuerden que en la vacunación, por ejemplo, su finalidad es inmunizar contra agentes infecciosos con la estrategia de inmunoterapia activa, porque va a generar de que nuestro sistema inmune responda ante justo lo que se ve en las vacunas. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Y es la más reconocida y con mayor impacto a la salud pública, porque la vacuna es la mejor forma para prevenir enfermedades, ¿ya? Desde que nacemos. Por eso es que es uno de los inventos más importantes que más han afectado a la salud, ya que ha reducido la mortalidad de los infantes un montón. Antes era mucho más probable que nazca un hijo y igual se muera. Por eso también las parejas tenían muchos hijos. Ya hasta por eso. Ahora es más fácil de que si tienes un hijo sabes que va a estar bien. Así sea relativamente débil, como tenemos
las vacunas también, esas enfermedades ya no le afectan tanto, ¿ok? Y cosas así. Entonces, hay que diferenciar inmunidad activa de la pasiva. Les dije que la activa va a hacer que tu sistema inmune responda y la pasiva va a inyectar directamente cosas que nuestro sistema inmune necesita. Entonces, en la inmunidad activa, yo le voy a poner componentes atenuados o que sean simplemente como que inútiles, digamos así, inútiles, que no vayan a generar enfermedad, pero que sí puedan ser detectados por nuestro sistema inmune. Entonces, en unos días o semanas, nuestro sistema inmune va a detectar esta infección, ¿ok? Y va a decir, oye, esta infección es algo enemigo, ¿no? Entonces la reconocemos, la matamos, la eliminamos. Y como este virus estaba debilitado, es inútil, ¿no? O bacteria es inútil, no nos hace la enfermedad, pero nuestro cuerpo ya aprende a cómo matarla. Por lo tanto, nuestra memoria en el sistema inmune adaptativo, recuerden, ya dice, ok, ya sé cómo luchar contra ella. Entonces, si viene la infección de nuevo, nuestros anticuerpos, nuestras células ya saben cómo reaccionar y dicen, ok, esta enfermedad que vimos hace tantos meses, ¿no? Ya, a pesar de que estos virus o bacterias sí sirven, van a intentar atacar, pero nuestro cuerpo, como ya sabe cómo luchar contra ellas, le va a frenar y lo va a eliminar más fácilmente. No significa que de todas maneras no te va a dar la enfermedad, pero es más fácil, ¿no? Que tu cuerpo la elimine. Entonces, esta inmunidad activa genera especificidad, sí, totalmente, porque es específica para esa enfermedad y memoria, ¿ok? Memoria. El activa asegura la memoria, pero, pero la inmunidad pasiva no necesariamente. Aquí justo está dándose el ejemplo que se meten anticuerpos. Entonces, tú estás enfermo de un virus y te meten anticuerpos que funcionan contra ese virus. Entonces, tu cuerpo, sin necesidad de producir los anticuerpos, va a actuar contra ese virus y lo va a eliminar. Por lo tanto, eliminó al virus sin necesidad de haberse esforzado mucho porque los anticuerpos que te inyectaron funcionaban contra ese virus. Entonces, ¿es específica la inmunidad pasiva? Sí, pero no genera memoria necesariamente. Sin embargo, la inmunoterapia pasiva puede ser, puede ser posible, pero no siempre, no se asegura de que genere algo llamado efecto vacuna, debido a que si estos anticuerpos u otros métodos que se utilizaron para destruir esta enfermedad que te tocó, dejan restitos para que tu sistema inmune, el tuyo propio, lo detecte y también aprenda a luchar contra esa enfermedad, puede generar memoria, pero no es específico. Por lo tanto, es como que un tiro a ciegas en el sentido de la memoria. ¿Que va a darle a la enfermedad específicamente la inmunidad pasiva? Sí, va a ser específico, pero no te asegura que se genere memoria. Recuerden eso, por favor, chicos. ¿Ya? Nunca se olviden. La pasiva no genera memoria necesariamente, pero que puede pasar en alguna u otra vez, sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias a la investigación que se han hecho, ¿no? Se ha ido generando lo de la vacunación, las inmunoterapias, que ya ni siquiera son solo para prevenir enfermedades así como, como les digo, infecciosas, sino para combatir síndromes metabólicos, autoinmunidad, hiperreactividad contra infecciones, ¿no? Parásitos, para modular el trasplante, porque también, aparte de la inmunidad pasiva, también se busca modular la actividad, ¿no? O sea, aumentar o inhibir la fuerza del sistema inmune, ¿ya? Y todo esto gracias también a los avances tecnológicos y los nuevos modelos que se van haciendo, ¿ok? Entonces acá tenemos un poquito de inmunovigilancia y quimioterapia, que acá justo se ve cómo se estimula o se inhibe algunas partes del sistema inmune. Principalmente se estimula para combatir cáncer o enfermedades crónicas. Y al revés se inhibe cuando son enfermedades autoinmunes, que también son crónicas, pero para enfermedades autoinmunes, o sea, que tu propio sistema inmune esté fallando y esté atacándote a ti mismo, es que se utilizan los inhibidores, ¿ok? Principalmente para eso. Y las vacunas, hay que recordar aquí componentes. El antígeno, el adyuvante y la proteína transportadora, ¿ok? Importante se destaca. El antígeno puede ser natural o recombinante inmunogénico, o sea, de que se ha hecho en un laboratorio, ¿ya? O natural que simplemente se inyecte ahí con un transportador. El adyuvante o inmunomodulador que justo va a decir como que, ok, favorezco de que se genere una reacción inflamatoria o la inhibo. Ya, eso es un adyuvante. Y la proteína transportadora que también ayuda a mantener el antígeno bien, no desnaturalizado,
Y, o sea, desnaturalizado me refiero a de que no se separe, no se rompa, no se altere, porque sigue pudiendo ser natural o recombinante, eso. Pero me refiero a desnaturalizado en el sentido de que no se pierda, ya no se malogre, ¿ya? Y también este de acá favorece la cooperación entre los linfocitos T y los B para estimular una respuesta humoral más eficaz. ¿Ya? Y el esquema de administración o la estrategia de delivery, o sea, cómo se inyecta, cuándo se inyecta, es para maximizar la efectividad de la respuesta inmune. Por eso es de que hay estos cuadros, ¿no? Que se dice, ya, ok, digamos, ¿no? Te vamos a proteger de tétano. Recibes la vacuna hoy día. En 2 meses recibes la segunda dosis y en 4 meses la siguiente. La tercera y última dosis. ¿Por qué por estos tiempos? Porque así se ha visto de que nuestro sistema inmune mantiene la memoria y es más eficaz poder combatir contra esta enfermedad en caso te dé. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son los componentes? Importante. Adyuvantes minerales como aluminio, ya. Adyuvantes aceitosos como el manganés, ya. Acá no se preocupen tanto por los nombres, ¿ya? Quiero que se acuerden de los tipos. Hay minerales, aceitosos, vesiculares, ligandos de PRR y citoquinas. Eso nomás tienen que acordarse, ¿ya? Ese es lo principal. ¿Ya? Luego, los tipos de vacunas, ya. Esto sí es un poquito más pesadito si tienen que recordarlo. Hay vacunas vivas atenuadas, inactivadas, de subunidades y de toxoides, ¿ya? Otra vez, esto es pesado, por eso sí lo he dejado con texto, porque es pesado y si lo tienen que memorizar, al menos para la clase, luego ya tal vez a futuro no se tengan que memorizar cada una cuál es cuál, sino más que nada el esquema de vacunación y eso que sí les van a pedir, pero cuál es cuál no necesariamente, ¿ya? Ok, entonces empezamos con las vivas atenuadas que son de sarampión, rubiola, paperas, viruela, varicela, ¿ya? Estas se utilizan en forma debilitada del germen que causa la enfermedad, ¿ok? Estas respuestas son fuertes y de larga duración, ¿ok? Son muy útiles. Lo malo es que pueden generar a la enfermedad cuando los sistemas inmunes están debilitados. Por eso, si es que entonces tengo una persona con, por ejemplo, VIH desde el nacimiento, es mucho más difícil que le ponga algo de sarampión, rubiola o paperas, a menos que esté controlada. Porque si no, como es una viva atenuada, o sea, no es un inútil total, solo como que un poco torpe, digamos, el virus, en estos casos, pueden llegar a generar la enfermedad, ¿ok? ¿Y cuál es la otra desventaja? Que necesita mantenerse en una cadena de frío. Esa es una. Luego, las vacunas con toxoides, esto es de difteria y tétanos. Estos utilizan la toxina producida por el germen que causa la enfermedad para que así cuando venga el germen, su toxina no funciona. Y también genera ahí inmunidad a las partes del germen que causan la enfermedad. ¿Ok? O sea, estas moléculas de las toxinas. Porque la difteria, el tétanos en sí, el tener la bacteria no es la que te genera en sí la enfermedad tan mal, sino las toxinas que produce. ¿Ok? ¿Y cuál es lo malo? Bueno, entre comillas, es que necesita vacunas de refuerzo. ¿Ok? Entonces ya vimos. Atenuadas, sarampión, rubiola, paperas, viruela, varicela. Si se dan cuenta, varios virus. Toxoides, dos bacterias, difteria y tétanos. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Luego, las vacunas de ADN, que se inyecta directamente ADN que codifica una proteína antigénica de interés. ¿Qué es esto? Justo para virus, utilizando un plásmido vector de expresión para que se inyecte así, literal, cual virus, a la célula, produzca esta proteína y esta proteína enemiga, ¿no? Que no es buena para la salud, sea detectada por nuestro cuerpo y ¡pum! Sea eliminada y se aprenda cómo combatir contra ella, cómo identificar. Pero a diferencia de un virus normal, esta no va a estar replicándose, 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 ¿no? Simplemente se va a inyectar una cantidad en la cual pueda ser detectada. ¿Ok? Luego, las inactivadas, otros virus, si se dan cuenta, cuando son vivas atenuadas e inactivadas son virus. ¿Ya? Y también las dan. ¿Ya? Hepatitis A, rabia, polio o influenza, puros virus. Utilizan el germen que causa la enfermedad, pero acá sí muerto. ¿Ya? No suelen proporcionar una inmunidad tan efectiva como las vacunas vivas atenuadas y también necesita varias dosis con el tiempo, o sea, vacunas de refuerzo para que tu cuerpo como que diga, ok, un recordar de cómo matarlos. ¿Ya? Y por último, no, no es por último, creo. O sí, ya, las vacunas de subunidades que son recombinantes, polisacáridas o combinadas. ¿Ya? Esto también contra virus, pero también contra bacterias, o sea, acá las dos. De subunidades combinantes puede ser tanto de virus como para bacterias, si se dan cuenta. Virus de papiloma y vano,
tosferina, neumococo, que son bacterias, haemophilus, que son bacterias. ¿Ya? Esto es, utilizan una parte específica del germen, tanto una proteína, un azúcar o una cápside, ¿no? En el caso de los virus, como del papiloma humano. Y genera una respuesta inmunitaria muy fuerte a estas partes relevantes del germen. ¿Ya? También bueno, requieren refuerzos para que se mantenga esta inmunidad, pero, importante acá, se pueden utilizar en personas con sistemas inmunitarios debilitados. ¿Por qué? Porque no tienen el virus, a diferencia de las vivas atenuadas. Acá tienen partes del virus o de la bacteria de las cuales es fácil detectar. Por lo tanto, nuestro cuerpo, cuando llegue esa bacteria, diga, oye, esta parte ya la he visto, o sea, no sabían de qué bacteria era exactamente, pero esta parte, como ya la he visto, pum, la detecta y la mata. Y por último, ver cómo ha ido avanzando la ciencia en sí y cómo va afectando en el efecto inmodulador de las terapias convencionales, ¿no? Al inicio la cirugía era lo principal, ¿no? Cuando había infecciones o algo así. Luego la radioterapia, la quimioterapia, luego terapias blanco, como que diciendo, ok, solo esta zona voy a atacar y así. Y por último la inmunoterapia, que modulando el sistema inmune es que ha habido mucha más eficiencia, ¿ok? Esto mediante con los tumores incluso. ¿Ya? El cáncer también. Es importante recordar lo del cáncer, ¿sí? ¿Hay preguntas? No. Ok, entonces corto la grabación.